Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a iniciar ya con la sesión 2, correspondiente a esta materia de Derecho Procesal Civil. Em, ¿Qué me gustaría que tuvieran como conciencia en esta sesión? La sesión anterior fue una sesión prácticamente de teoría, de algunos conceptos básicos que vamos a, perdón, encontrarnos en todo momento en el transcurso de los procesos. Ya como lo lograron ver en la tarea correspondiente a la semana pasada, em, al final del día, los mismos conceptos los vamos a encontrar en diversas formas de litigio, los vamos a encontrar en diversas formas de llevar a cabo pues sí, como de llevar a cabo pues una solución del conflicto por medio de la vía jurisdiccional. Es muy, muy importante que ustedes tengan conciencia em, pues sí, que ustedes tengan conciencia de precisamente el cómo vamos a ir viendo y avanzando con respecto a la materia. Em, lo que van a aprender en Derecho Procesal Civil, ya se los mencionaba yo la semana pasada, es algo que van a estar comprendiendo pues en todas las materias propiamente, hablando todos los procesos en materia administrativa, en materia fiscal, en materia laboral, van a encontrarse pues iniciados con la demanda y pues obviamente tiene que tener la contestación propiamente. Y pues obviamente también tiene que estar presentada ante una autoridad jurisdiccional competente, como en este caso son los juzgados en materia civil. Algunos tribunales o algunos juzgados en las diferentes entidades de la República pues comparten materias. Hay algunas que en materia civil también contemplan lo correspondiente a materia familiar. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos dos em, autoridades totalmente diferentes, los juzgados en materia civil, que también observan las controversias en materia mercantil, materia mercantil, y pues también todos los juzgados en materia familiar. Em, ¿Qué quiero que tomen en cuenta ya a partir de esta sesión y de la que sigue, que sería la última, derivado de las fiestas decembrinas, pero pues que van a tener ya el material propiamente completo y para la realización del examen? Em, a partir del 1 de diciembre de este año ha entrado en vigor en toda la República Mexicana un texto normativo que va a regular absolutamente todas y los procedimientos en materia civil, en materia familiar, y que pues va a ser un código unificado para todas las entidades federativas. Es decir, el procedimiento que va a llevar un juzgado aquí en la Ciudad de México va a ser el mismo procedimiento que se va a llevar en el estado de Chihuahua, en Chiapas, en Veracruz, en Zacatecas, en Jalisco, etcétera. O sea, al final del día se ha buscado una unificación de estos procesos. Ha sido un trabajo bastante conjunto por las diferentes universidades, por diferentes juristas, también en este caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que han aprobado, pues obviamente esta reforma. Entonces, ya no van a existir, salvo en los juicios que han comenzado con anterioridad al 1 de diciembre de este año, los códigos de procedimientos civiles locales, y únicamente vamos a ceñirnos a el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para todas las entidades federativas. Sí, sí quería hacer esta mención justo porque la forma en la que anteriormente se litigaba en todas las entidades federativas es muy diferente. Actualmente, pues también la forma en la que se va a litigar en materia civil también ha cambiado totalmente y se va a hacer como una asimilación ahora que yo estuve revisando el material, que he estado viendo como, y que yo como les comentaba, litigo principalmente en materia civil, perdón, en materia laboral.
prácticamente hay una conminación a realizar un proceso como se lleva en los juicios penales y también en los juicios laborales y también, bueno, desde hace mucho tiempo también en materia mercantil, pues ya había la materia de juicios orales en materia mercantil, pero pues al final del día se ha homogeneizado pues prácticamente el proceso, el procedimiento. Sí era importante que se los hiciera mención. Todo lo que vamos a ver en esta sesión y la próxima va a ser correspondiente a la al ordenado por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos primerito que tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor y ya van a decir esto, ya lo vimos en la sesión anterior cuando hablabas del maestro de el derecho mercantil, del derecho laboral, con la realización de de los contratos, pero pues sí es súper importante. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir primeramente el pizarrón. Como van a ver que voy a estar de pronto tomando café, soy bastante cafetero, pero pues bueno, vamos a irle dando a esto. Lo primero que tenemos y que vimos la sesión anterior era que el ejercicio de la acción, en ese caso del derecho de la acción por parte de un ciudadano para poder poner a trabajar a la máquina jurisdiccional, pues únicamente recae pues para todos los sujetos de derecho en territorio nacional y también cuando se hayan celebrado contratos internacionales y que se haya seleccionado la jurisdicción aquí en nuestro país. También dijimos que, pues, obviamente en el proceso, al igual que en un contrato, al igual que en algunas otras circunstancias, pues podíamos establecerlo como una relación jurídica que esta relación jurídica que va intercalándose entre el actor, el demandado y la actividad y la autoridad jurisdiccional, pues va a ir caminando y pues obviamente el proceso pues como un conjunto de actos, ¿no? Que pues buscan resolver alguna situación jurídica por medio de la vía jurisdiccional, que es diferente al procedimiento, como ya lo mencionamos la vez pasada, que el procedimiento pues lo que busca es la efectividad de un acto jurídico determinado. ¿Qué es lo que tenemos que saber y que tenemos que tomar en cuenta? Ya ahorita les mencionaba cuáles van a ser los sujetos procesales en una, em, pues en una relación laboral, perdón, en una relación procesal. Bueno, ¿cuáles tenemos que comprender y qué tenemos que entender por el sujeto, ¿no? Son todas aquellas personas que intervienen dentro de la relación laboral. Perdón, otra vez estoy dura con la relación laboral, he tenido una semana bastante movida con la relación procesal. Pues bueno, por sujetos son todos aquellos que tengan una intervención en el proceso. Punto. Aquí a quienes vamos a encontrar, pues obviamente al actor, al demandado, al juez, a los peritos, a los testigos y también la figura de los terceros. Todas estas personas son las que van a intervenir directamente en el proceso jurisdiccional. ¿Qué es lo que tenemos que tomar conciencia? Em, Estábamos diciendo, ¿no? Que todas estas personas son las personas que van a intervenir en el proceso jurisdiccional directamente, que tenemos que tomar bien la conciencia precisamente de su intervención, que tenemos que tener como bien en conciencia quiénes son los que están interviniendo, ¿no? Obviamente que aquí los interesados propiamente son el actor y el demandado.
Ellos son los interesados en resolver el conflicto. ¿Quién va a fungir como un intermediario? Pues en este caso la autoridad jurisdiccional. Aquí la autoridad jurisdiccional va a ser el intermediario. Los demás actores o los demás sujetos en esta obra, por así decirlo, procesal, van a ser únicamente personajes secundarios. Los peritos y los testigos van a tener en un momento determinado una función, van a tener en un momento determinado el peso, pero pues inmediatamente una vez cumplida su función, se van a retirar, por así decirlo, como del proceso. O sea, va a llegar al fin o su fin en esa, ¿cómo mencionarlo? En esa interacción. Entonces, sí es súper importante que ustedes tengan conciencia de esto. ¿Por qué? Porque al final del día ellos únicamente son pasajeros. Quienes van a estar en todo momento va a ser el actor, el demandado y la autoridad jurisdiccional. Tenemos también que entender eh, que la división de estos intervinientes o de estos sujetos que están interviniendo, la teoría la ha desarrollado en dos, que en una parte es el sentido formal, que este sentido formal lo que nos dice es que son todas aquellas, son partes, todas aquellas personas que están capacitadas para actuar por sí en el proceso, persiguiendo una resolución jurisdiccional que resuelva la controversia. Es decir, estos dos son las partes interesadas, ¿no? En el sentido material, lo que están diciendo la teoría prácticamente es que son sujetos de nexo material y de fondo que está por debajo o atrás del proceso, aquella persona a la cual el resultado del proceso, la probable sentencia, estará en posibilidad de afectarle en su esfera jurídica de forma particular y determinada. Es decir, que el proceso es su proceso y la sentencia es su sentencia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que directamente hay una afectación en la esfera jurídica. ¿Qué es lo que estamos hablando de esfera jurídica? Hace mucho tiempo cuando yo hablaba, bueno, cuando yo estudiaba la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando veíamos en aquel entonces las garantías individuales, antes, cuando yo estudié todavía no, estaba apenas comenzando la discusión por la reforma en materia constitucional correspondiente a la contemplación de los derechos humanos. Em, la maestra, para explicarnos la esfera jurídica, nos decía, imagínense que la persona está envuelta por una burbuja y dentro de esta burbuja va a encontrar su patrimonio, va a encontrar su integridad, va a encontrar su corporeidad, va a encontrar sus relaciones, o sea, como diferentes aspectos de la vida humana que una circunstancia jurídica puede, o una afectación jurídica puede alterarla. Por ejemplo, en un tema de un contrato de compra-venta. Dentro de esta esfera jurídica, si lo queremos ver así, estaría como el bien que vamos a vender, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa cuando llega el contrato? Ya lo habíamos visto también en derecho mercantil. Sale de una esfera jurídica y se integra a otra. De la misma manera con, en este caso, una situación jurisdiccional. Pensemos en una relación de trabajo. En la relación de trabajo, ¿cuál es la afectación que tiene el trabajador al ser despedido? Pues que ya no va a tener la forma de mantenerse y de tener un ingreso. Allí hay una afectación jurídica hacia su persona. ¿Qué es lo que pasa con el patrón cuando el patrón es sentenciado a reinstalarlo o a pagarle lo correspondiente a una indemnización constitucional y a todas las prestaciones y derechos adquiridos que por ley tiene el patrón que sacar parte de su dinero, que está dentro de su patrimonio, para que forme parte del patrimonio del trabajador? En un tema de guardia y custodia, por ejemplo, ¿no? La relación, la esfera jurídica, aquí hay tres esferas jurídicas que están dentro de la relación jurisdiccional. La primera es la de la persona que está solicitando o demandando la guardia y custodia de un menor. Obviamente este menor tiene derechos por los tratados internacionales, pues lo que se busca en todos los procesos de controversia de controversias del carácter familiar es que cuando haya menores, pues se busque siempre el bien superior del menor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
justo aquel que esté peleando la guardia y custodia de este menor tendrá que demostrar que él es apto para que él pueda integrarse dentro de su esfera jurídica y que la esfera jurídica de este menor se siga desarrollando con todas las posibilidades que traiga como consecuencia el proceso, ¿no? Y aquella persona que la vaya a perder, pues lo mismo, ¿no? Tiene que demostrar, en este caso, por qué esa persona es la más apta para mantener a este menor dentro de su esfera jurídica, dentro de sus relaciones jurídicas también, porque obviamente en materia familiar, pues sabemos que hay derechos y obligaciones, ¿sale? ¿Qué término también vamos a encontrar? El de sujetos procesales. Estos sujetos procesales, pues tenemos que tomar en cuenta, y creo que es como la forma más adecuada, son aquellos que intervienen dentro del proceso. Yo ahorita les decía al inicio de la sesión que tenemos que tomar en cuenta cómo van a intervenir y que también quiénes, en qué momento y de qué factor van a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Hay tres términos que están ligados entre sí y son como un centro al término de la persona, ¿no? Estos términos, estos conceptos que estamos haciendo referencia, tenemos que recordar justo que los sujetos procesales van a ser todos aquellos que intervengan. Y ya les mencionaba que teníamos que tomar en cuenta los conceptos de capacidad, de legitimación y de representación. Ya con la capacidad la estuvimos viendo en materia de contratos cuando lo hablábamos en derecho laboral al realizar una relación laboral y en el derecho mercantil al establecer las diferentes relaciones de carácter comercial que pues nos vamos encontrando en el día a día. Em, ¿Qué tenemos también que tomar en cuenta? Precisamente en materia procesal civil, únicamente vamos a tener como interventores o como ejecutantes de los derechos de acción las personas que tengan una capacidad. Ya dijimos que la capacidad es una em, característica primordial de la personalidad, es decir, de las personas. ¿Qué tenemos que distinguir o qué tenemos que recordar? Que la capacidad se va a dividir en dos formas. La primera es una capacidad de ejercicio. ¿Qué implica la capacidad de ejercicio? Que, pues bueno, va a ser una capacidad, según la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, va, perdón, igual el Código Civil, se va a establecer con respecto a una edad. ¿De qué edad estamos hablando? De los 18 años. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros cumplimos 18 años, la ley nos reconoce como personas adultas y que somos sujetos de derechos y obligaciones. Esta capacidad de ejercicio es únicamente la que vamos a encontrar justo cumplida esta edad. Es la que nos va precisamente a permitir el celebrar diversos contratos, diversas obligaciones de carácter jurídica y que no vamos a poder como decir, no, 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 yo no me quiero meter. Al final del día, pues ya como adultos nos vamos eh, obligando constantemente en cuanto al cumplimiento de derechos y obligaciones. Y la segunda, que bueno, esta más bien era como al revés, la capacidad de goce. Con esta capacidad de goce es la capacidad que nos permite o la aptitud que nos permite para disfrutar de los derechos que nos confiere la ley. Y por ello, pues se identifica con la persona jurídica entendida como la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y que tiene una implicación de concurrencia con los atributos de la personalidad, que son el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, entre otros. Esta capacidad de goce nos permite y que nos reconoce desde el momento de nuestra concepción el poder disfrutar o ser sujetos de la protección del derecho. Em,
Anteriormente había como muchos conflictos, o más que conflictos, discusiones de cuándo podíamos considerar que una persona tenía derecho de la protección jurídica, ¿no? Esto ha venido pues de mucho tiempo. Yo tengo estudios en filosofía, entonces el gran conflicto que se ha tenido siempre cuando uno entra a la antropología filosófica es qué es el hombre y qué es lo que hace al hombre ser el hombre, ¿no? Entonces, pues obviamente esto que afecta o entra dentro del margen jurídico, pues también tiene una implicación filosófica y, y que lo tiene como muy arraigado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos considerar como sociedad o a quién podemos considerar como sociedad como sujeto de derecho? ¿A quién sí y a quién no? Obviamente, en el caso de nuestra legislación y de los avances que hemos tenido de la ciencia, la legislación, por ejemplo, ahora reconoce a una persona con ese carácter a partir de las 12 semanas de gestación. Obviamente esto pues es como a futuro, ¿no? Ya se le considera persona, ya se considera que tiene cierta dignidad y que por ende pues también todos aquellos con los que se vean relacionados en materia jurídica, pues no van a poder em, verse como o poder tomar una decisión en su contra. ¿Por qué? Porque la misma ley ya los ampara, ya los está protegiendo y está diciendo, espérate, para mí esto ya es una persona humana, ¿no? Un feto con 12, a partir de las 12 semanas de gestación ya es una persona, entonces todo aquel que cometa o prive de la vida a este producto de una relación sexual, pues va a estar cometiendo el delito de aborto, ¿no? Que bueno, hay algunas situaciones ahí también que se están presentando a nivel jurídico en la Cámara de Diputados, justo para poder determinar si tenemos que ceñirnos a este periodo de gestación o puede ser en cualquier momento, ¿no? Que también tiene sus peligros. Cuando la Corte en el 2009 sacó esta sentencia con respecto a cuándo se podía considerar que había un aborto, cuándo no, hubo muchas discusiones también. Si pueden, busquen esta sentencia. Es muy interesante, está bastante larga. Se tomaron y se escucharon en esta discusión a diferentes actores, actores religiosos, actores médicos, actores jurídicos, filosóficos. O sea, fue una discusión bastante rica para poder determinar cuándo podemos identificar o cuándo podemos decir que una persona empieza a tener esta capacidad de goce de ciertos derechos, ¿no? Em, entonces, sí es importante que se acuerden siempre de estas dos capacidades, em, que también pueden verse restringidas en algunas circunstancias. Puede haber una afectación jurídica de esta esfera de la que ya habíamos hablado, cuando, pues bueno, dependiendo como de su circunstancia eh, jurídica, por ejemplo, alguien que ha cometido un delito, pues va a verse privado de su capacidad de ejercicio y también de su capacidad de goce con respecto a algunos derechos. No implica que esta sanción o esta limitación de sus derechos vaya a ser para que ya no se le reconozca como persona, o sea, no, sino que se le van a restringir, por ejemplo, esta capacidad de goce, de poder salir de su casa, de poder gozar, como de lo que hay fuera de un reclusorio, de un centro penitenciario, no lo va a poder hacer. En la capacidad de ejercicio no se va a poder, dependiendo del delito y también dependiendo de las circunstancias, no va a poderse postular para un puesto público o en su defecto también no va a poder participar en las elecciones. O sea, al final del día, pues lo que vamos a estar encontrando son ciertas limitaciones con respecto a estas dos capacidades, que también tenemos que tomar muy, muy en cuenta que pues no porque haya una limitación implique una violación de sus derechos fundamentales. Obviamente,
Justo por eso hay tratados internacionales con respecto a las personas que son reas, con respecto a las personas que son prisioneras por algún delito que han realizado y que no implica que vayan a ser privadas totalmente de su dignidad humana, ni mucho menos van a ser producto de su tortura. Desafortunadamente en algunos países em, suceden estas circunstancias con los presos políticos o con los presos de manera común y que pues es algo bastante desafortunado, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor y ciertamente hubo una afectación con respecto a ciertas esferas jurídicas de las víctimas, pero pues no implica que vayamos a hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? El Estado, el derecho, lo que deberían de buscar es justo el limitar las capacidades de goce de ejercicio y de buscar una reintegración social absoluta de estas personas que pues han cometido algún delito, ¿no? No ayudarlas o entrenarlas, como pasa actualmente en nuestro país o en algunos otros países del mundo, para que sigan cometiendo delitos. O sea, eso no es el ideal. ¿El ideal cuál es? El ideal es que puedan reintegrarse, reinsertarse en el tejido social. Después de la capacidad que viene la legitimación jurídica. ¿Esta legitimación en qué consiste? Pues bueno, el código nos dice y también la teoría que es la autorización de la ley por el cual el derecho se ha colocado en un supuesto normativo y tal autorización implica el facultamiento para desarrollar determinada actividad o conducta. La legitimación puede ser de carácter, puede ser de fondo, es decir, que puede haber una legitimación causal, que es la que tiene toda parte material porque está íntimamente relacionada con la capacidad de goce. Aquí tenemos que entender dos cosas, o sea, ¿cuándo podemos, quién está legítimamente facultado para ejercer un derecho, para ejercer este derecho de la acción? Al final del día, únicamente va a estar facultado aquel que se vea afectado por una determinación de un particular o de una autoridad. Ya cuando vean derecho de amparo o el amparo, propiamente, pues se van a dar cuenta de cómo funciona y que uno de los requisitos es la legitimación, es el interés jurídico. Yo porque digo que estoy siendo afectado. En el caso de la legitimación es lo mismo, o sea, a ver, ¿quién es aquel que puede ejercitar el derecho? Pensemos en un contrato de compraventa. ¿Quién puede ejercitar el derecho con respecto a el cumplimiento o incumplimiento de una obligación? Pues las partes. ¿Quiénes son las partes dentro de este contrato? Pues ya lo veíamos en su momento, el comprador y el vendedor. Entonces, tenemos siempre que tomar en cuenta estas circunstancias de quiénes son las personas que están interviniendo, de quiénes son las personas que van a estar como ahí presentes, ¿no? También que tenemos que entender, la misma legitimación la vamos a dividir en dos. La legitimación activa, que justo tiene que ver con esta capacidad que tiene un sujeto para iniciar el proceso, y la legitimación pasiva. Esta legitimación pasiva se refiere a la situación jurídica de aquel sujeto de derecho en contra del cual se puede enderezar un proceso. Es decir, aquí a quién encontraríamos a el demandado propiamente. Sí es súper importante que de verdad vayan haciéndose a la idea de cómo em, van a identificar la legitimación pasiva o la legitimación activa en los juicios. ¿Por qué? Porque al final del día eso es algo que ya conforme uno va litigando, conforme uno va trabajando, conforme uno va viendo o asesorando a los clientes, pues uno se va a dar cuenta que ya pues lo entiendes, ¿no? ¿Quién es el que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? ¿Quién es el que tiene las facultades para ejercer este derecho, ¿no? Que no pase y que no yo espero que no les pase como a muchos abogados que dicen, yo ya me dediqué únicamente al derecho fiscal y pues todo lo que tenga que ver con las otras ramas del derecho ya no importan, me vale un cacahuate y únicamente me voy a dedicar a pues lo que me truje en cuanto al momento procesal, ¿no? O a la materia en la que me dedico, o sea, no, de verdad, estudien. Yo sé que la especialización es una muy buena herramienta, los abogados no tenemos que saber de todo, pero pues sí, de manera profunda, pero creo que sí tenemos que al menos que estar un poco informados de lo que pasa a nuestro alrededor.
También em, tienen que tomar como mucho en cuenta, tienen que saber identificar cuándo están ante una o ante la otra. ¿Por qué? Porque al final del día esto también les va a permitir, ante el cuestionamiento ya de lo que estamos recibiendo día a día en materia de litigio con las autoridades, los jueces preguntan y le preguntan a uno. Y que es demasiado triste de pronto el ver cómo en materia jurídica o en materia de litigio, pues los jueces sacan ya las contrapartes, los multan por la falta del conocimiento, por la falta de preparación, y que eso al final del día sí está sí es bastante delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día estamos manejándonos de una manera poco ética. No es posible que haya abogados que no vayan preparados a a una audiencia, que no sepan en qué va un expediente. em, que no estén, o sea, que tomen asuntos que no tienen la más remota idea de lo que están haciendo, ¿no? Yo soy de la idea de que uno, pues, tiene que aprender de lo que va presentándose en el día a día, pero también creo que tiene que ser uno bastante ético también para reconocer sus limitaciones, sus circunstancias y decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, ¿no? Al menos un servidor, pues, cuando está con sus cuando me llega algún asunto, por ejemplo, en materia penal o cuando me llega un asunto en alguna materia de la cual yo no tenga conocimiento, pues yo lo remito con abogados especialistas en el sentido de que yo no quiero afectar la esfera jurídica de una persona por mis decisiones, ¿no? Al final del día creo que sí nuestra, nuestra carrera, nuestro oficio, pues es un oficio que tiene una implicación muy fuerte para las personas, ¿no? Y que por un error quitemos el patrimonio, que por un error quitemos o o privemos a alguien de su libertad, sí es un tema bastante delicado, bastante complicado y que la verdad no creo que sea como lo mejor. Pero bueno, los conmino de nueva cuenta que sigan estudiando, que sí presten atención, que si tienen dudas pregunten, que si tienen circunstancias se pongan a buscar. El internet es una maravilla, a diferencia de cuando yo estudiaba, que pues todavía ciertamente ya estaba como avanzada la tecnología, pero estábamos un poco más limitados con respecto al acceso de la información. Cuando yo estudiaba en su momento, la universidad tenía un internet muy básico. Los maestros no nos permitían sacar la computadora, no nos permitían sacar los teléfonos. Los teléfonos todavía no tenían la capacidad suficiente como para poder abrir un PDF, y que los maestros pues literalmente nos obligaban a aprendernos los artículos, que nos obligaban a traer las agendas, que son bastante caras y bastante pesadas, ¿no? Y que nuestros libros, pues son libros que constantemente están en cambio, ¿no? Al igual que los de la medicina. Entonces, sí es muy importante que de verdad estén en todo momento en la actualización, que estén en todo momento recordando, revisando, que se vayan haciendo de sus libros. Sí es muy importante, a uno de pronto lo sacan de determinados problemas por el tener los libros aquí, por consultarlos, y pues de verdad, sí aplíquense con esto. Em, el siguiente término, ¿cuál es? Es el término de la representación. ¿Qué es la representación? La representación es una institución jurídica que implica la posibilidad de que una persona realice actos jurídicos por otra, ocupando su lugar o actuando a nombre de ella. Esta representación normalmente la vamos a encontrar en un tipo de contrato de carácter civil. Este contrato en específico se llama mandato. Este mandato va a tener diferentes circunstancias o va a tener diferentes formas de perfeccionarse, y principalmente este mandato lo que nos va a permitir hacer es el lograr identificar qué facultades puede realizar una persona a nombre de otra porque pues se ve imposibilitada, ¿no? Pensemos en un administrador único o en un administrador o en un representante legal de una empresa. Al final del día, la empresa, ya lo hemos visto también en derecho mercantil, es una asociación de diferentes personas, ¿no? Y estas personitas que forman parte de la asociación escogen a alguien que va a ser, por así decirlo, su representante.
y le va a dar ciertas facultades. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar y que tenemos que tomar como muy, muy en cuenta? Y se los voy a poner acá. Ya sea el actor o el demandado lo pueden tener. Esto lo vamos a borrar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Normalmente con el mandato vamos a tener, y que la teoría lo menciona, que es un poder general para pleitos y cobranzas. ¿Este qué le permite o qué es lo que busca? Que ante alguna situación jurídica, em, el mandante le solicite al mandatario el realizar una determinada circunstancia. Es decir, en el caso de parapleitos y cobranzas, lo que busca es que el mandatario em, pueda ejercitar alguna acción, pueda solicitar el pago de alguna obligación contraída con su mandante. Obviamente esto es un contrato, no hay un contrato de mandato a título gratuito normalmente, son contratos de mandato a título oneroso y pues se paga, ¿no? Em, este pues es el primero, nada más, únicamente se va a centrar a representar al mandante contra situaciones jurídicas de jurisdiccionales o también dentro de algunas autoridades que fungen de pronto como autoridades administrativas. Pensemos en un centro de alternativo de solución de conflictos en materia civil. También pensemos no sé, en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, en la Profeco, o en alguna otra, ¿no? Que representemos a una sociedad mercantil. Normalmente los abogados, la gente que va, tiene este tipo de poder. ¿Cuál es el siguiente poder? El siguiente poder es un poder general de administración. Este poder general, ¿qué es lo que le permite al mandatario? Lo que le permite al mandatario es bien fácil. Es únicamente el de em, realizar todos los actos necesarios para que un determinado bien, para que un determinado negocio, pues pueda seguir produciendo sus efectos o para que pueda producir y continuar con sus más que con sus efectos, que pueda, que pueda continuar con sus actividades, por así decirlo, ¿no? Esta personita que tenga este poder general de administración va a poder realizar todo lo necesario a nombre del dueño para la manutención de ese bien. Esta personita va a administrar como propiamente lo dice el nombre del poder. ¿Cuál es el siguiente poder y el último que normalmente maneja el Código Civil? Este va a ser un poder general de dominio. Este poder general de dominio que implica que el apoderado, el mandatario jurídico correspondiente al mandante, va a poder realizar las mismas actividades, va a poder realizar las mismas, va a tener las mismas facultades como si fuera el dueño. Es decir, puede enajenar, es decir, puede apropiarse de bienes a nombre del mandante. Obviamente este poder es un poco más amplio. Antes y anteriormente, eh, lo que de pronto la doctrina decía era, aquel que tiene el poder general de dominio, a su vez puede tener un poder general de administración y a su vez puede tener un poder general para pleitos y cobranzas. Em, en el sentido de que si tú puedes comportarte como dueño, también puedes ejercer actos de administración o también puedes ejercer actos de para pleitos y cobranzas. Sin embargo, esto es falso y es algo que la doctrina pues ha mantenido como mucho tiempo.
Yo esto no lo sabía, lo supe hasta que tomé un curso justo de poderes, de contrato, de mandato, ante un fedatario público, que en este caso es el notario público. Y no porque tengamos un poder de dominio implica que yo pueda ejercitar o hacer actos de administración. Y no porque yo pueda tener un acto de administración implica que yo pueda realizar actos de pleitos y cobranzas. La realidad es que no. Los poderes únicamente van a señalar las facultades para las cuales para las cuales fue contratado en este caso el mandatario. Y no es algo que tú digas, ah, bueno, ya yo tengo poder general de dominio, pues entonces yo voy a vender todo y yo voy a administrar y todo. No, no, no. O sea, en este caso los poderes se ciñen únicamente a la actividad que el mismo mandante establece en el documento, en este caso es el testimonio notarial, también puede ser con una carta poder, pero pues se tiene únicamente sí o sí que ceñir a a lo establecido en las cláusulas propiamente del contrato de mandato, ¿no? Hay algunos otros poderes, que son los poderes especiales. ¿Qué son estos poderes especiales? No sé, por ejemplo, pensemos en un poder especial para emitir títulos de crédito o en un poder especial en términos judiciales, es decir, que todo lo que realice el abogado a nombre mío, pues va a tener los mismos efectos, pero únicamente sol y solo en aspectos se me acaba de ir, en aspectos jurídicos dentro del juzgado. Es decir, que pueda realizar, que presente demandas, que presente escritos, que dé réplica a la contestación, que pueda ejecutar. O sea, eso únicamente va a ceñirse dentro del mandato judicial o el mandato de poder general por cláusula especial de carácter judicial o alguna otra que se le pueda establecer a quien vaya a brindar el servicio de representante jurídico. Tenemos que tener muy en consideración esto. Ustedes van a decir, es que, pues esto qué tiene que ver conmigo, no tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la representación, ustedes van a ser representantes jurídicos de empresas, de personas físicas, de quien ustedes quieran. Pero al final del día, pues la representación es algo que nos funciona. Imagínense estar solicitando a su cliente que vaya todos los días a todas las audiencias. O sea, obviamente esto sería una exageración. Esto sería una situación anómala en el sentido de que no, en el sentido de que pues no entendemos que están contratando un abogado, pues es porque esta personita no puede asistir todo el tiempo y el abogado tiene que darle continuidad, salvo cuando son abogados que brindan su servicio profesional de manera gratuita, ya sea por un tema de carácter social, ¿no? Que también se presenta la defensoría de oficio. Pero pues bueno, estos son los cuatro tipos de poderes. Aquí me faltó agregar que son los poderes especiales. Em, sí es súper importante, ya les decía, ¿no? Que lo tengan pero bien en cuenta. Esto de los poderes les puede hacer ganar o hacer perder varios juicios, porque si ustedes no tienen la capacidad o más que la capacidad, la facultad para poder representar a su cliente dentro del juicio, pues obviamente esto puede ser motivo de una impugnación a nivel procesal. ¿En qué sentido? Pues bueno, si ustedes no tienen carta poder, si ustedes no tienen un testimonio notarial y ustedes quieren ir a, no sé, pelear por alguien, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque no tienen el carácter de apoderado legal. Entonces, el tribunal no les va a poder acordar de conformidad a las solicitudes que ustedes están realizando con respecto a estos pleitos que se suscitan ahí, ¿no? Pues bueno. Ustedes también tienen que hacerse a la idea de que esto puede ser también objeto de objeción en materia jurisdiccional. Y pues ahora vamos a entrar
otro aspecto fundamental de esta unidad 2. Em, Cuando yo estaba pensando en la forma de realizarles en la forma en la que vamos a llevar este mes, yo lo primero que me decía es, cuando yo estudiaba la licenciatura, tuve muy buenos maestros, pero ninguno me enseñó en ningún momento a redactar una demanda. Ninguno me enseñó en ningún momento a ir a preguntar a un archivo de un juzgado el que era lo que tenía que hacer. Eso pues lo va aprendiendo uno cuando va trabajando, ¿no? Pero pues bueno, yo dije, sé que tenemos poquito tiempo, pero vamos a enseñarle a los alumnos del Instituto Universitario Enlace a poner atención en aquello que tienen que colocar cuando realicen sus demandas, cuando realicen sus contestaciones. ¿Por qué? Porque al final del día eso ya los va a tener del otro lado. Cuando me refiero al otro lado, en el sentido, y eso me lo enseñó una amiguita mía, que hacía, que ya liberó su servicio social en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora únicamente es el Tribunal de Justicia Fiscal. Ella se encargaba de realizar todos los autos admisorios de la sala en la que ella se encontraba, porque, bueno, ya lo verán después. En el derecho administrativo no lo ve un solo tribunal o un solo juzgado, más bien no lo ve un solo juzgado, lo ve en un tribunal, y ese tribunal que tiene, pues ya lo dice su palabra, tres personitas que son las que van a resolver la situación jurídica que está en litigio, ¿no? En este caso, con una autoridad. ¿Y qué era lo que me decía esta amiguita? Me decía, Víctor, eh, si tú quieres que tu demanda sea admitida en cualquier materia, pero bueno, en este caso en materia fiscal o en materia administrativa, ¿qué es lo que tienes que ceñirte? Pues a lo que la ley te establece como requisitos fundamentales para que tenga la demanda, ¿no? No es posible que si te diga que le pongas tres manzanas por ley, tú nada más le pongas una o no le pongas nada. O sea, al final del día estás cumpliendo con realizar tal cosa. Entonces sí es súper importante que ustedes tengan conciencia de pues sí, como de esta circunstancia de dimensionar o de hacer qué es lo que van a realizar, ya sea en en un despacho o sea en una empresa si están dentro del área jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver primero y cuáles son los requisitos de la demanda? El primero de los requisitos va a ser la autoridad ante la que se promueve. Ya también lo veíamos la semana pasada. Una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la competencia. En este caso, pues bueno, va a estar sencillo. La autoridad ante la que se promueve, pues es la autoridad que está resolviendo de su asunto. Cuando ustedes presentan una demanda original o una demanda o un escrito inicial y pasan a oficialía de partes común, que es donde les reciben los escritos, em, una vez que pasan, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ustedes pasan a la oficialía de partes común, les van a poner un sello y les van a decir, ¿sabes qué? Te toca en tal juzgado. ¿Sabes qué? Te toca en tal tribunal colegiado y este es el número de expediente que tienes que ir a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, esto es lo que nos va a permitir el poder iniciar la máquina jurídica, la máquina jurisdiccional. Después, ¿qué es lo que tiene que venir? El nombre, denominación, razón social de la parte actora, de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo. ¿Esto para qué? Para que sean los elementos de identificación en este caso del juicio. Ahorita que vayamos viendo, les voy a enseñar más o menos, tengo muchas demandas en materia laboral, les voy a enseñar más o menos cómo se establece en materia laboral. Voy a buscar, según yo tengo por ahí algunas en materia civil, pero pues vamos a revisarlo, ¿no?
Un número telefónico y una dirección de correo. ¿Por qué? Porque al final del día, con los avances tecnológicos, ya también se está permitiendo la notificación vía electrónica. A uno le mandan un correo electrónico a una cuenta o algún correo electrónico institucional del tribunal y ahí se realizan todas las notificaciones necesarias, ¿no? Esta parte del domicilio es súper importante. ¿Por qué? Porque una cosa es el domicilio jurídico real donde la persona tiene el principal asiento de sus actividades y otra cosa es el asiento o el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. ¿A qué hace referencia este domicilio? A que todo lo que vaya a promoverse dentro del juicio que vayamos a ver, que en este caso va a ser el ordinario, tiene que llegar a la dirección que ustedes colocaron. Si no se encuentra el sujeto en esa dirección, tiene precisamente que cambiar como pues sí tiene que cambiar en cuanto a que en el sentido de que puedes recibir una notificación y que esta notificación pues pase el término, si es una cuestión de término, y que pues obviamente el representante legal no se dé cuenta, ¿no? O no sepa esta circunstancia. Este domicilio para ir a recibir notificaciones es justo para que el abogado, ustedes futuros abogados, tengan conocimiento de todo lo actado procesalmente. ¿Para qué? Para que ustedes vayan armando su expediente. También ustedes vayan haciendo cuando vayan trabajando en el sentido de que digan, a ver, ¿cómo tengo yo que formular? ¿Cómo yo tengo que guardar mis asuntos, ¿no? Que esto también es súper, súper importante. Al final del día, eh, pues también tiene que ver como con la presentación, ¿no? Después viene el nombre de la persona designada como representante autorizada. Em, Cuando hace mención del nombre de la persona, en la actualidad, no basta nada más con el nombre de la persona, también tiene que acreditar esta personita ser licenciado en Derecho. Algunos tribunales, como aquí en la Ciudad de México, como en el Estado de México y en algún Jalisco, creo que también en su momento, ha hecho o ha solicitado o ha obligado a los litigantes a estar dentro del registro de cédulas profesionales que litigan en ante las autoridades jurisdiccionales dependientes del Tribunal Superior de Justicia, dependiendo del estado. ¿Por qué? Porque pues ahí ya tienen una garantía de que quien está estudiando, que más bien que quien está litigando, ha estudiado derecho, ¿no? Les voy a enseñar, por ejemplo, mi registro, mi registro ante el Tribunal Superior de Justicia de mi cédula, ¿no? Sure. Mm. Miren, aquí en la Ciudad de México nos solicitan a todos los litigantes el que nos registremos. Aquí viene, ¿no? Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno. Yo tuve que hacer una cita para justo me tuvieran mi cédula profesional registrada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? O sea, aquí, por ejemplo, en términos y con los alcances que establecen los lineamientos del acuerdo, ahí ponen el acuerdo donde se hizo como, o se solicitó como todo este registro. ¿Y qué es lo que me expiden? Una constancia y registro de cédula profesional y me dan un número de folio. Cuando yo haga todas mis demandas eh, presentadas aquí ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, yo con este número de folio, lo que estoy diciéndole en este caso al tribunal es yo ya cumplí, o sea, yo soy licenciado en Derecho y tú ya me tienes acreditado, ¿no? Entonces, ya el tribunal no me va a requerir o no me tendría por qué requerir la exhibición en mi cédula profesional. ¿Por qué? Porque al final del día, ya es información que tiene el tribunal. Cuando uno no está registrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer prácticamente es exhibir en todas y cada una de donde vaya a ir su cédula profesional en todos los escritos. O sea, yo nada más tendría que hacer mención de este número de folio en mi escrito inicial de demanda. ¿Para qué? Para que al final del día pueda el tribunal cerciorarse, verificar y decir, ah, sí, este licenciado está registrado conmigo
y no hay ningún impedimento para que él ejerza la acción o para que él ejerza los actos de representación de su cliente. ¿Qué es lo que sí puede pasar? En un momento determinado es que el tribunal pierda las cosas, que es lo más común, y que pues diga, es que yo no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a pedir? Él me va a pedir o me va a requerir que en la primera actuación en la cual yo vaya a realizar, tengo que exhibir mi cédula profesional. Todavía me tocó de las cédulas profesionales que no eran de las digitales, eran unas tarjetas. A mi parecer, pues bastante bonitas y que ahora, pues la cosa horrorosa que entrega la SEP o la Dirección General de Profesiones, pues está fea, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que ir haciendo los litigantes, justo para qué, para poder acreditar nuestro carácter de licenciado en Derecho y que a su vez con esto pueda comprender que pues la parte actora o la parte demandada están eh, en buenas manos, ¿no? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Pues ya decíamos, ¿no? El nombre de la personita a la cual está autorizando para que la represente. Entonces, eh, esto lo tengo yo, o sea, yo tal cual, ya no es necesario como el que yo vaya en cada momento y esté presentando, pues en todos lados mi cédula, ¿no? O sea, es algo que ya está. Eh, Después que sigue, el nombre o razón social de la demandada. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando lo veíamos en derecho mercantil, en derecho laboral, se lo repito acá, el nombre nos da una identidad, el nombre nos da una forma de identificarnos. Si no encontramos o no tenemos o hacemos colocamos bien el nombre, pues ¿de qué hacemos? Nosotros no nos estamos poniendo el pie en el sentido de que no vamos a poder jamás notificar a una empresa si tiene un nombre incorrecto, ¿no? Y las empresas también tienen un nombre comercial y tienen un nombre jurídico en específico. Pensemos en el Palacio de Hierro. En Walmart, por ejemplo, Walmart sí tiene dentro de su denominación razón social la palabra Walmart, pero pues su razón social no es Walmart nada más. Tiene una razón social en específico de manera bastante concreta que pues no, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el logo, con eso, no. O sea, sí, más bien, sí en el sentido de todo lo que tienen que protegerse en un contrato, pero pues en materia jurisdiccional, pues eso no tiene importancia, únicamente tiene importancia el nombre y el domicilio en donde esta persona tenga el desarrollo de sus actividades, ¿no? Em, que también eso lo vamos a ir viendo, que el domicilio es algo que tienen que tener bien en conciencia. Que es después que viene del nombre del demandado, además de su domicilio, vienen las pretensiones. ¿Qué son pretensiones o prestaciones? Es todo aquello que las partes van a estar peleando, ¿no? Ya me está marcando el tiempecín. Vamos a salir un momento y regresamos.